Bueno, buenas tardes. Vamos a ver la clase de esta semana. Voy a tratar de ser lo más rápido y breve posible para que no se haga tan pesado el video. De todas maneras, si alguno tiene problema para descargarlo porque llega a ser muy pesado o lo que sea, me avisa y le mando un formato PDF también como para reforzar. Bien, lo que vamos a ver hoy es un poco el concepto de potencia. El cálculo de la potencia eléctrica. Estamos trabajando en corriente continua, así que los cálculos son bastante sencillos. Lo vamos a dar antes que dar la configuración de circuitos en serie, paralelo y combinaciones. Así ya directamente cuando nos metemos en esos circuitos podemos trabajar también con potencia y no solo con cálculo de tensión y corriente. Y van a ser un poquito más ricos, digamos, entretenidos las ejercitaciones. Así que bueno, vamos avanzando. Primero vamos a ver una definición de potencia, vamos a ver algunos ejemplos y la clase que viene les voy a dejar bastante ejercitación y les voy a mostrar también en video cómo llevar adelante los cálculos para quien lo requiera. Así que en esta primera clase vamos a ver un poco los conceptos generales, bastante rapidito, y la clase que viene vamos a hacer bastante de ejercitación para que nos queden fijos los conceptos antes de avanzar al tema que les decía al principio. Bien, entonces vamos con la diapositiva. Todos nos damos cuenta, ¿sí?, que una lamparita de 7 watts LED, por ejemplo, de la misma marca que otra de 11 watts, ilumina más, ¿sí? Porque decimos que tiene más potencia. Bien, pero ¿qué es concretamente la potencia? Esto lo van a estudiar en física seguramente de nuevo, pero bueno, nosotros ya lo necesitamos. Entonces decimos de manera simple que potencia es la rapidez a la que se ejecuta un trabajo, ¿sí? Yo puedo generar un trabajo de mover una pieza, cualquier cosa, digamos un cajón lleno de cosas que tiene una cantidad de masa y de peso, ¿no? Y moverlo desde un lugar a otro, ¿sí? Arrastrándolo, por ejemplo, me genera un trabajo. Todos nos acordaremos de la escuela secundaria, en algún momento en física o en físico-química habremos visto la definición de trabajo y nos acordaremos que es el producto de la fuerza por la distancia. Eso acuérdenselo para toda la carrera y para toda la vida. Trabajo es fuerza por distancia. Entonces, no es lo mismo hacer ese desplazamiento de una carga en una cierta distancia en un tiempo que en otro tiempo, ¿sí? Cuanto más rápido yo mueva esa carga de un punto a otro, voy a estar necesitando más potencia, ¿sí? Por eso dice que la potencia es la rapidez a la cual ejecuto el trabajo. Si bien el trabajo será el mismo entre llevar una caja de un punto a otro y demorar 10 segundos, para demorar 5 segundos yo voy a necesitar más potencia. Bien, avancemos, así lo vamos aclarando. Entonces, la potencia es la relación entre el trabajo y el tiempo, o lo que es equivalente, ese símbolo de 3 líneas horizontales significa equivalente, es la relación entre energía y tiempo. Nosotros indistintamente vamos a usar, para poder familiarizarnos más que nada con las unidades, el concepto de trabajo y energía. Para nosotros por ahora indistintamente es lo mismo trabajo que energía. Entonces las unidades físicas en el sistema internacional o en el sistema que sea van a ser las mismas, ¿sí? Entonces potencia es relación entre trabajo y tiempo, o relación entre entre energía y tiempo. Entonces, si yo necesito hacer el mismo trabajo en un menor tiempo, voy a necesitar más potencia. Avanzamos. En el sistema internacional de unidades, que nosotros ya venimos manejando tanto en esta como en otras materias, ¿sí?, la unidad de potencia es el watt, ¿sí?, y la relación energía-tiempo o trabajo-tiempo en unidades es joule por segundo, ¿sí? De ahí nosotros, a ver si puedo poner el puntero, bueno, no. De acá, ¿sí?, nosotros nos vamos a dar cuenta enseguida que si despejo energía, si me queda potencia por tiempo, entonces la unidad de energía es el joule, que es igual a watt por segundo. Eso lo vamos a usar un poquito más adelante. Bien, a su vez dice,
El trabajo es el producto de una fuerza por la distancia, que es lo que decíamos antes, lo cual en el sistema internacional es el producto de una fuerza que se mide en Newton, que es la unidad del sistema internacional, y una distancia, que acá yo la escribí como longitud, L, que se mide en metro. Entonces, el Joule, que es nuestra unidad de energía o de trabajo, es el producto de Newton por metro. ¿Sí? No hace falta que se acuerden de memoria todo esto, porque a veces ni los profesores nos acordamos de memoria las relaciones de todas las unidades. Pero sí que con la práctica, algunas, las más útiles, las más cotidianas, las vamos a ir incorporando sin querer queriendo, digamos. Practicando nos van a ir quedando, ¿sí? Y las otras yo les recomiendo que se vayan haciendo una hoja de fórmulas y de relaciones de unidades. Vayan haciendo, escribiéndosela y tengan a mano siempre esa hojita de fórmulas, ¿sí? Les recomiendo esto para que sean más ordenados y para que el día del examen tengan una hoja con todas las formulitas y con todas las relaciones de unidades, para que no tengan que estar hojeando la carpeta volviéndose locos cada vez que tengan que hacer un ejercicio o resolver un problema. Avanzamos. Entonces, ya mostramos un ejemplo, dice. Esto no es específicamente de electrotecnia, sino para aplicar el concepto de potencia. Dice, ¿qué potencia, ¿sí?, debe desarrollar un ascensor de 500 kilos de masa para subir 25 metros, que sería más o menos 5 o 6 pisos, y tarda 50 segundos? Dice, en un tiempo de 50 segundos, yo necesito subir 5 o 6 pisos, o sea 25 metros, y el ascensor tiene una masa de 500 kilos, ¿sí? Además le da un dato extra que dice que la velocidad es de medio metro por segundo. Y pregunta además de la potencia qué energía consumió. Aquí les propongo hacer una pausa en el video y traten de volver atrás en la diapositiva y resolverlo por su cuenta. Hagan una pausa y volvemos. Bien, si lograron escribir algo, probablemente les haya dado algo parecido a lo que vemos aquí en la parte derecha de la pantalla, ¿sí? Sabemos que la expresión de la energía o del trabajo, como dijimos antes, es fuerza por distancia. Nosotros en vez de trabajo pusimos energía, que para nosotros es equivalente, y en este caso, como se trata de un ascensor, en vez de escribir fuerza por distancia, escribimos fuerza por altura, ¿sí? Es fuerza por desplazamiento, ¿sí? Sabemos de la escuela secundaria o del propedéutico que fuerza, hablando de en movimientos verticales, fuerza es masa por aceleración de la gravedad, ¿sí? Y entonces la masa por la aceleración de la gravedad por la altura, todos datos que tengo, porque la aceleración de la gravedad es relativamente constante, 9,8, 9,81 metros por segundo cuadrado, y utilizando las unidades que son coherentes, o sea, unidades del sistema internacional, kilogramo para la masa, metro sobre segundo cuadrado para la aceleración y metro para la distancia, yo obtengo, fíjense, la unidad de Joule, ¿sí? Y haciendo la multiplicación 500 por 9,81 por 25, propongo que lo hagan, ¿sí?, le da este número, 122.625 joules. ¿Qué es eso? La energía que consumió el ascensor para subir desde el piso 0 hasta el piso 5 o 6, bueno, para subir los 25 metros. Fíjense que acá no me está diciendo nada, hasta acá no me está diciendo nada de cuánto tarda, ¿sí? A mí me da lo mismo que tarde 1 hora o que tarde 10 segundos, porque las variables solamente son la masa, o sea, m por g en realidad es peso, el peso del ascensor por la altura. Entonces, hasta acá este cálculo no me está diciendo nada acerca, por ejemplo, de qué motor eléctrico yo voy a poner, porque los motores no vienen en función de la energía, sino en función de la potencia. Por eso hago este otro cálculo, ¿sí? Que es lo que me está preguntando acá, ¿qué potencia, ¿sí?, debe desarrollar? O sea, en definitiva estoy diciendo o teniendo una idea de qué potencia va a tener el motor para subir ese ascensor. Dijimos antes que la potencia es la relación entre el trabajo y el tiempo, o entre la energía y el tiempo, ¿sí? Así, la potencia a calcular va a ser la relación entre la energía que acabo de calcular y los 50 segundos que son datos, ¿bien?
El número que me da, propongo que lo calculen ustedes, pruébenlo con su calculadora, es 2452 watts. La relación, vimos antes, entre joule y segundo es watt. Todas estas relaciones vayan anotándoselas en su hoja de fórmula. También existen programitas de conversión de unidades que lo pueden tener muy a mano en el celular o en la computadora, donde ustedes más cómodo les quede, ¿sí? Existen y son re livianitos para instalar y le va a servir para toda la carrera. Normalmente quizá le convenga instalarlo en el celular para tenerlo para desarrollar en clase. El problema es que el celular posiblemente cuando volvamos a la presencialidad no se lo permitan tener en el examen, ¿no? Anótenselo en la hoja de fórmula también, ¿sí? Entonces la relación entre joule y segundo es watt, que como vimos en la clase de unidades, que creo que fue en la primera clase, ¿sí? El prefijo, kilo significa 1000, entonces yo es como que este 2452 lo divido por 1000, le pusiera la coma ahí y redondeo, ¿sí? Entonces me queda aproximadamente 2,5, por eso tiene el símbolo ahí de aproximado, aproximadamente 2,5 kilowatts. ¿Sí? Otra forma, perdón, de calcular la potencia es una expresión exactamente equivalente. Energía sobre tiempo es exactamente equivalente a fuerza por velocidad, lo van a ver en física. Entonces, otra forma de calcular la potencia podría ser potencia igual a fuerza por velocidad. Sí, les propongo a ustedes hacer esa comprobación. Hagan la comprobación de fuerza. ¿Cuál es la fuerza? El producto de la masa de los 500 kilos por 9,81. Masa por aceleración de gravedad es peso, que en nuestro caso es fuerza, ¿sí? Entonces, masa por aceleración de la gravedad por la velocidad, ¿sí? Les debería dar el 2452 watts, ¿sí? Se lo dejo para que lo hagan por su cuenta. Entonces, y ahí nos encaminamos hacia la electrotecnia un poquito más. Dice, si pensamos que la fuerza que mueve el ascensor, imaginémonos, ¿sí? Que es como la tensión que impulsa a los electrones, y que la velocidad a la que se mueve el ascensor es como la carga, o sea, los mismos electrones que se mueven por unidad de tiempo, entonces fíjense que este potencia igual a F por V, a fuerza por velocidad, equivale a esto, ¿sí? A U por I. Les hice esa presentación para ayudarlos a deducir y para ayudarlos a recordar. De todas maneras, esa expresión de potencia igual a U por I, anótensela en la mesita de luz, en la heladera, ¿sí? La van a usar de por vida, no solo para electrotecnia, sino para todas las materias que tengan que ver con electricidad, de acá en adelante hasta que se reciban, y después en su día a día en la industria mucho más, ¿sí? Tanto si trabajan en un taller, quiero decir, si están ahí colgados de un andamio conectando cable o con la mano engrasada, o si trabajan en un escritorio haciendo algún diseño o haciendo algún cálculo, o simplemente llevando la administración de la empresa, porque como vamos a ver un par de diapositivas más adelante, de la potencia se desprende la energía, y la energía es lo que nos cobra la empresa de energía, valga la redundancia, al final del mes. Entonces, potencia igual a tensión por corriente, de memoria de ahora en más, ¿sí? Y tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la máxima potencia, ¿sí? De un artefacto que yo puedo conectar en el enchufe de la pared, digamos, en el tomacorriente? Si ese tomacorriente soporta 16 amperes, ¿sí? Y la tensión que me llega es 230 volts. Hacemos una pausa, intenten resolverlo y me dicen. Bueno, seguramente les habrá dado algo como eso. Potencia igual a U por I, 230 volts, que es la tensión, por la corriente, 16 amperes, 3680 watts. Ese es el máximo de potencia que yo puedo enchufar en ese tomacorriente en la pared, ¿sí? Entonces dice, la mayoría de los tomacorrientes en nuestra casa está diseñado para soportar 10 amperes. Excepto que tengan algún toma de 20 amperes en algún aire acondicionado, el resto, todos los tomacorrientes de su casa, es para 10 amperes, ¿sí? Entonces dice como tarea, no hace falta que respondan ni que envíen nada, solo para pensar. Verifiquen que en su casa no haya
algún artefacto, sobre todo alguna estufa, algún caloventor, ¿sí? Que no sobrepase la potencia admisible de ese toma corriente, que en este caso para 10 amperes sería 220 volt o 230, supongamos 220, que es lo convencional, por 10 amperes, que nos da 2200 watts. ¿Está? A ver si no hay algún caloventor, alguna estufa que no en la placa o en la calcomanía que trae atrás o abajo no diga más de 2200 watts. Y bueno, lo que va a pasar con ese artefacto es que me va a estar sobrecargando el tomacorriente, y ni hablemos de los cables, porque bueno, ahí ya entramos en una, nos vamos a meter en camisa de 11 varas, como se dice. Así que seguimos adelante. Más adelante, en otras materias, van a ver dimensionamiento de conductores, ¿sí? Seguimos. Bueno, lo que les estoy mostrando acá en esta diapositiva, léanla, es que P igual a U por I. Si yo recuerdo la ley de Ohm, puedo obtener otras dos expresiones que son exactamente equivalentes. Una es P igual a I cuadrado por R y la otra es P igual a U cuadrado por R. ¿Por qué es eso? Porque ahí explico de dónde sale, ¿no? Yo escribo P igual a U por I, pero yo sé que U es igual a I por R, según la ley de Ohm. Entonces, operando matemáticamente, me queda I cuadrado por R. ¿Sí? En el segundo renglón lo mismo. ¿Para qué me sirve esto? Porque la vamos a usar a una o a la otra, cualquiera de las tres, según los datos que yo tenga. ¿Sí? Si a mí me piden calcular la potencia en un circuito donde mis datos son solamente la corriente y la resistencia, no tengo el valor de tensión o de caída de tensión, entonces voy a usar esta expresión. Si a mí me piden calcular la potencia, la potencia en un circuito donde yo desconozco la corriente, o en una rama del circuito, en una parte del circuito donde yo desconozco la corriente, lo que puedo hacer es utilizar esta otra expresión. Son equivalentes, ¿sí? Estudienla y no se preocupen que la clase que viene vamos a practicar un montón, ¿sí? Bien, acá les dejo un poquito la presentación de cómo se mide la potencia, cómo es el instrumento de medición que se llama batímetro. Habíamos visto en las primeras clases el amperímetro y el voltímetro muy por encima, porque eso tengo entendido que la parte más minuciosa y práctica la ven en práctica, valga la redundancia. Pero bueno, háganse una idea de que el batímetro tiene dos instrumentos adentro, un voltímetro y un amperímetro. El amperímetro se conecta en serie, ya os muestro acá. El amperímetro, que es el azul aquí, se conecta en serie con el circuito y tiene el menor consumo posible. El menor consumo posible para que por acá circule solo la corriente que yo estoy midiendo y no la corriente que me está consumiendo el aparato, para que no me meta error. Y el voltímetro, que es este rojo que está acá, tiene al contrario, la mayor resistencia posible. ¿Para qué? Para que por acá no pase corriente o pase la corriente más chica posible y no me provoque una caída de tensión que también me provoque un error en el instrumento. Acá a la derecha lo que vemos es cómo se ve un batímetro convencional de tablero, ¿sí? Hay montones de configuraciones, tanto de funcionamiento como de aspecto, pero bueno, este es uno típico que pueden ver en la tapa de un tablero de cualquier industria. Bien, lo vimos antes, si la relación entre disculpen la letra, estoy escribiendo con el mouse, si la relación entre la energía y el tiempo me da la potencia, entonces la multiplicación de la potencia y el tiempo me da la energía. ¿Está? Las unidades ya las vimos, ¿sí? La unidad de potencia en el sistema internacional es el watt, la unidad de tiempo es el segundo, entonces la unidad de energía es el joule. Pero el problema del joule es que es una unidad demasiado pequeña, es muy chiquita para medir magnitudes industriales. Por eso, en vez de un watt, se lo multiplica por 1000 y se utiliza el kilowatt. Y en vez de segundos, se lo multiplica por 3600 y se utiliza la hora. Perdón, para pasar de watt a kilowatt se divide por 1000 y para pasar de segundo a hora se multiplica por 3600. ¿Sí? Y entonces la unidad más convencional usada en la industria es el kilowatt hora. ¿Sí?
como les dije, vamos a hacer práctica la clase que viene y vamos a utilizar estas relaciones y nos vamos a cansar de hacer para que nos quede grabado, ¿sí? Así que no se preocupen, yo se lo estoy tirando un poco así por la cabeza, pero no se preocupen porque lo vamos a ver en profundidad y no va a quedar duda. Quiero dejarles la tranquilidad de que esto que estamos viendo es de lo más simple y lo más básico de la materia, así que no se preocupen que de acá a un par de semanas o a un par de meses esto va a ser pan comido para todos, ¿sí? Bueno, hasta acá el fin de la presentación, espero que les sirva. Bueno, lo terminan de leer en su casa y cualquier consulta me escriben. Gracias.